Buenos días. Muchas gracias por haber contado conmigo en estas jornadas. Yo vengo aquí en representación de mi querido concejo de Les Regueres y aquí traigo unas propuestas concretas para este concejo. El concejo de Les Regueres tiene la ventaja de estar muy próximo a los grandes núcleos de población, lo que nos hace más accesibles ciertos servicios, pero al tiempo es también un obstáculo para que los regueranos se queden en el concejo o para que vengan otros nuevos a instalarse de forma permanente, ya que en la mayoría de los casos uno de la familia trabaja en uno de estos núcleos y parece más fácil vivir cerca del trabajo. Pero tenemos que fijar población y para ello hay que cambiar muchas cosas. Lo primero, tener voluntad de cambio tanto a nivel de administración como de los ciudadanos. Es muy necesaria o es imprescindible la mejora de Internet, es prioritario. Actualmente la red llega muy lenta e intermitente, así no se puede trabajar. También la mejora de carreteras, como la que atraviesa el concejo desde Trubia a Los Campos y otras secundarias también. Crear zonas de ocio para niños y más actividades para ellos. Crecer solo en un pueblo no es nada agradable. Organizar más actividades deportivas y también mejoras en el transporte escolar para el segundo ciclo. Facilitar trámites a quienes quieran rehabilitar viviendas o construir sin tantas exigencias ni trabas, lo mismo que a los emprendedores, que no se eternicen las esperas, y ventajas fiscales para los habitantes de la zona rural. Creación de un pequeño parque empresarial que dé trabajo y servicios. Y buscar la diversificación. No solo producir leche, aquí en Les Regueres tenemos algunas de las mejores ganaderías de la región, sino también derivados como quesos, yogures, leche fresca de venta directa al consumidor, etc. Lo mismo con otros animales como la ovella xialda o el gocho sturcelta o la cabra vermella. No solo carnes, sino también productos elaborados como conservas de alto nivel, quesos, embutidos selectos, etc. Creando sociedades o cooperativas que lo exploten. Fomentar la apicultura, con lo que también se pueden ofrecer derivados. Y en la agricultura ecológica, que tiene muy buen mercado. Plantaciones de frutos rojos, de kiwis, conservas artesanas, potenciar el cultivo de la escanda y el lúpulo, que ya en el pasado dieron beneficios a esta zona, elaboración y comercialización de panes artesanos, facilitar la venta directa de las caserías, como ocurre en Francia, por ejemplo, creación de un mercado trimestral de productos del campo, de los excedentes de las caserías que cultivan para su consumo, ofreciendo productos de alta calidad que serían un buen reclamo. Y buscando una solución definitiva para los purines, asociándose con otros concejos limítrofes, creando una planta biodigestora que no solo resolvería el problema medioambiental, sino que crearía empleo, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema y ofreciendo también un valor añadido que repercutiría en un beneficio energético y, por tanto, económico en los habitantes. Otra idea es la creación de una tasa verde para incentivar la reforestación de los montes autóctonos, eximiendo o deduciendo impuestos a las fincas plantadas. Aprovechar más y mejor el Camino de Santiago y todo el patrimonio que lo acompaña, que tiene un gran potencial turístico poco explotado. También el rico patrimonio militar que tenemos. A pesar de haber sido el primer concejo de Asturias donde se catalogaron estos restos, no se explota y solo se da a conocer a través de asociaciones. Continuar las excavaciones arqueológicas de Balduno y de Andayón. La creación de un museo o centro de interpretación de los vaqueros de alzada que vivieron en la mayor parte del concejo. Sería un muy buen complemento a la ruta de alzada a Torrestío y se podría rematar con otras rutas a Somiedo, donde alzaban la mayoría de los vaqueros regueranos. También la creación de un centro polivalente para actividades culturales con suficiente aforo, ya que lo que tenemos actualmente queda muy escaso. Y mejorar la proyección del concejo, promocionándolo activamente y ofreciendo un turismo de calidad, natural, casi virgen todavía, con el sabor del auténtico pueblo que sería deseable nunca se perdiese. Muchas gracias.